Bien, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver la parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Acá hay dos patologías que tienen que recordar, que son patologías, recuerden, crónicas autoinmunes, ¿correcto? Viene a ser la colitis ulcerosa o ulcerativa, que es la más frecuente, y la enfermedad de Crohn, ¿ya? La enfermedad de Crohn. Esos son los dos representantes. Son patologías crónicas autoinmunes que tienen que diferenciar su cuadro clínico, su serología y la parte del estudio anatomopatológico, ¿no? En la parte clínica, cuando te mencionen de una rectorragia, porque esa es la clínica más frecuente, eso es para colitis ulcerativa, ¿no? La rectorragia. En cambio, si te hablan de diarrea con dolor abdominal, una diarrea inflamatoria, con dolor abdominal, sobre todo a nivel de fosa ilíaca derecha, y característicamente tiene enfermedad perianal, las famosas fístulas perianales, nos están hablando de la enfermedad de Crohn, ¿ya? La enfermedad de Crohn da diarrea inflamatoria, dolor en fosa ilíaca derecha y enfermedad perianal. Los cuadros sistémicos también es más frecuente en la enfermedad de Crohn, fiebre, anorexia, fatiga, etc. ¿ya? La zona del intestino que más afecta a la colitis ulcerosa, recuerden, es recto sigmoides. En cambio, en la enfermedad de Crohn es la zona iliocecal, ¿ya? Por eso el dolor en fosa ilíaca. ¿Ya? En la serología, la colitis ulcerativa tiene este anticuerpo, P-ANCA, ¿no? El anticuerpo P-ANCA. En cambio, Crohn tiene ASCA positivo. ¿Ya? Este anticuerpo es contra una levadura, Saccharomyces. Anticuerpo contra Saccharomyces, levadura. ASCA positivo, Crohn. P-ANCA, colitis ulcerativa. Cuando te hablen de una afectación parcial, porque solo afecta mucosa y submucosa, ¿no es cierto? Pero de manera continua, difusa de todo el colon, eso es colitis ulcerativa. ¿Ya? Su afectación es parcial, pero difusa. En cambio, si te dicen en segmentos, en parches, pero afecta las 4 capas, por eso se dice transmural, mucosa, submucosa, muscular y serosa, transmural, decimos que es la enfermedad de Crohn. ¿Ya? La enfermedad de Crohn afecta las 4 capas del tubo digestivo y es en parches. En cambio, la colitis ulcerativa es parcial, pero continua, difusa. Luego ya las alteraciones típicas, por ejemplo, hemos mencionado las fisuras, las fístulas, granuloma, pero sin casium, es para enfermedad de Crohn. En cambio, para colitis ulcerativa son los abscesos crípticos o pseudopólipos. Abscesos crípticos o pseudopólipos. O se complica con megacolon tóxico, ¿no? También, cuando el paciente tiene fiebre, dolor y distensión abdominal. ¿Ya? Si te dicen paciente con colitis ulcerosa y tiene fiebre, dolor y distensión abdominal, megacolon tóxico. ¿Ya? Hay que rápidamente dar antibióticos más corticoides. Ese es el tratamiento. Antibioticoterapia más corticoides. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn? Tuberculosis, ¿no? Van con clínicas similar, hay diarrea, dolor, fiebre, ¿ya? Pero las fístulas o enfermedad perianal es típica de Crohn y la gran diferencia es el estudio anatomopatológico, ¿no? Te dicen necrosis con o granulomas con necrosis casiosa, eso es para tuberculosis. En cambio, Crohn tiene granulomas pero sin casión. No hay necrosis casiosa, solo hay granulomas, pero no necrosis casiosa. Esa es la diferencia con la tuberculosis porque ambas afectan la zona ileocecal, ¿no? Ambas afectan la zona ileocecal.
Muy bien, el síndrome ictérico, recuerden, es cuando la concentración de la bilirrubina total es más de 2, ¿no? Pero se hace evidente clínicamente cuando la bilirrubina total es más de 5. Ahí se hace evidente clínicamente, ¿no? Se aparece la piel y las escleras amarillas. Acá tienen que diferenciar cuando es a predominio indirecto, que es la no conjugada, o a predominio directo, ¿no? Que es la bilirrubina conjugada. Cuando les digan ictericia predominio indirecto, lo primero que deben descartar es hemólisis. Entonces buscan anemia, esplenomegalia, ictericia. Esa es la triada, ¿no? Y aumento de reticulocitos. Eso es anemia hemolítica. La triada es anemia, esplenomegalia, ictericia. Y aumento de reticulocitos. Pero en gastro les preguntan estas causas de ictericia predominio indirecto. El Gilbert, el síndrome de Gilbert y Klinger-Najar, que son defectos de la conjugación de la bilirrubina. La bilirrubina no se conjuga. Entonces, en estos síndromes hay un déficit de la enzima llamada UDP-glucuroniltransferasa. UDP-glucuroniltransferasa. Si el déficit de esa enzima es leve, da el síndrome de Gilbert, ¿correcto? Si el déficit es moderado, da el síndrome de Klinger-Najar, pero tipo 2. Y si el déficit es severo, Klinger-Najar tipo 1. ¿A qué edad se descubre Gilbert? En la vida adulta, joven. En cambio, Klinger-Najar recién nacido, lactante, ¿no? Entonces, es la diferencia, la edad. Gilbert, como es un déficit leve, se descubre en la vida adulta. Respuesta fenobarbital. ¿Quién responde a fenobarbital? Gilbert y Klinger-Najar tipo 2. Pero el 1 no. El 1 no responde a fenobarbital, ¿ya? Por eso el 1 se muere, ¿ya? El único tratamiento es trasplante hepático, ¿ya? Y para el síndrome de Gilbert, recuerden el test llamado test de Ayunas para el diagnóstico, ¿ya? Test de Ayunas, síndrome de Gilbert. Entonces, cuando les digan joven, que solo tiene ictericia, predominio indirecto, ¿ah? No hay ninguna otra alteración. Transaminasas, fosfatasa alcalina están normales. Solo la bilirrubina indirecta está aumentada, Gilbert, en un adulto. Si es lactante, Klinger-Najar. La diferencia entre el 2 y el 1 es que el 2 es moderado y el 1 es severo, en el déficit de la conjugación. Luego tenemos a predominio directo, y ahí tenemos, así como Gilbert y Klinger-Najar, estos dos cuadros, Dubin-Johnson y Rotor, pero este es a predominio directo. Dubin-Johnson es un problema del transporte, o sea, la bilirrubina ya se conjugó, pero no se puede transportar a los canalículos biliares. Y Rotor es un problema de almacenamiento, ¿ya? Dubin-Johnson es más frecuente que Rotor, ¿ya? Entonces, si tienen en la parte indirecta a Gilbert y a Klinger-Najar, acuérdense, ictericia predominio directo, Dubin-Johnson y Rotor. Y luego las dos formas de daño hepático, la necrosis o daño hepatocelular, necrosis, y la colestasis, que es obstrucción de la vía biliar, ¿no? Cuando hay necrosis, ¿qué enzimas se elevan? TGO, TGP, transaminasas. En cambio, cuando hay colestasis, ¿qué se eleva? Fosfatasa alcalina, GGT, ¿no es cierto? Gamma-glutamil, transpeptidasa. GGT, fosfatasa alcalina se elevan en colestasis. En cambio, en necrosis se elevan las transaminasas. Pues hay dos formas de daño hepático, ¿no? Por necrosis o por colestasis, ¿no? Entonces, cuando hay necrosis del hígado, muerte del hepatocito, el paciente va a tener anorexia, va a tener fatiga, puede hacer fiebre, puede hacer dolor en hipocondrio derecho. Esa es la clínica cuando hay necrosis, ¿no?
y va a elevar enzimas como las transaminasas. Esa es una necrosis hepatocelular. Cuando hay colestasis, hemos dicho obstrucción de la vía biliar, la tríada de colestasis, recuerden, es ICA, ictericia, coluria y acolea, ¿no? Esa es la tríada. Ictericia, coluria, porque la orina sale bien cargada, y acolea. Y las enzimas que eleva es la fosfatasa alcalina y GGT. ¿Ya? Esa es la colestasis. Son las dos formas de daño hepático. Y hay varias causas de esto, ¿no? Necrosis hay por virus, hepatitis, ¿no? El alcohol genera necrosis, fármacos generan necrosis, isquemia cuando un paciente está en shock, autoinmune, ¿no? La hepatitis autoinmune. O sea, hay varias causas de necrosis, ¿no? Y colestasis hay dos tipos, pues, extrahepática, cuando el colédoco está dilatado, y la intrahepática. La extrahepática ustedes lo ven en cirugía, ¿ya? Eso no lo tocamos acá. Colestasis extrahepática es la coledocolitiasis, el cáncer de cabeza de páncreas, el ampuloma, ¿no? Esos son extrahepáticos. Lo que vemos acá es la intrahepática, donde por ejemplo están problemas autoinmunes como cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria o fármacos que hacen colestasis, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera general deben enfocar los dos problemas de daño hepático, ¿ya? Por colestasis o por necrosis. A veces se pueden combinar. Una hepatitis al inicio hace necrosis y al final hace colestasis también, ¿no? Muy bien, y fármacos, entonces acá les he puesto una lista de fármacos, los que generan necrosis, por ejemplo, el paracetamol, ¿no? A la cabeza, acetaminofén, hace necrosis, ¿ya? Centro lobiliar, azatropina, el antituberculoso más hepatotóxico, isoniazida, metildopa, produce hepatitis, metotrexate, nitrofurantoína, estatinas, corticoides, amiodarona, ¿no? Pueden hacer necrosis. Y colestasis, ¿qué fármacos hacen colestasis intrahepática? Ahí están los anticonceptivos hormonales, los beta-lactámicos, clorpromacina, macrólidos, ¿no? Eritromicina, sulfas, anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina, ¿ya? Tetraciclina, valproato, ¿ya? Estos son los fármacos que hacen colestasis intrahepática. Y acá están los problemas autoinmunes que les había mencionado. Tienen que recordar 3 problemas autoinmunes. Hepatitis autoinmune, que es más frecuente en mujeres, eleva transaminasas, porque es una hepatitis, pero ¿cuándo vas a sospecharlo, no? Es una mujer que tiene fiebre, anorexia, fatiga, eleva transaminasas, pero que te dice que es autoinmune es el anticuerpo. ANA positivo, como lupus, o antimúsculo liso positivo. Ese es su anticuerpo. ANA o antimúsculo liso positivo. Tratamiento corticoides, azatropina. La cirrosis biliar primaria, te van a decir también mujer con prurito intenso. ¿Por qué hay prurito intenso? Por la colestasis. La colestasis genera prurito intenso. ¿Ya? Mujer con prurito, eleva fosfatasa alcalina, GGT. Y nuevamente, ¿quién te dice el problema autoinmune? El anticuerpo. Se llama antimitocondrial. Anticuerpo antimitocondrial positivo. Cirrosis biliar primaria. Antimitocondrial. Luego el tercero es la colangitis esclerosante primaria. Más frecuente en varones. ¿Con qué se asocia la colangitis esclerosante primaria? Con colitis ulcerativa. Entonces hay una colestasis, se eleva fosfatasa alcalina, GGT y nuevamente el anticuerpo, miren, P-ANCA, en la colangitis esclerosante primaria. Estos dos últimos que dan
colestasis de origen autoinmune se tratan con este ácido biliar sintético, que es el ácido urso desoxicólico, ¿ya? Ácido urso desoxicólico.